Hoy nos adentraremos en las fronteras de la mitología, los videojuegos y la historia. Viajaremos hacia una comunidad en la que sus miembros dejan de ser NPCs para transformarse en dioses mitológicos. Criada a medio camino entre Oviedo y Gijón, estudió historia, y lo que nos llama más la atención, se convirtió en una creadora de contenido, narrando videojuegos y hablando sobre mitología. En su rostro se refleja una mirada optimista y una montaña de nuevos proyectos e ideas. Hoy conoceremos a una streamer e historiadora única, que es capaz de jugar a God of War, Age of Empires o Hellblade, mientras nos detalla con rigor histórico el origen de dioses, personajes mitológicos y civilizaciones. Quédate para saber más de la historia de una creadora de contenidos asturiana capaz de relacionar cada campeón de League of Legends con un personaje mitológico e histórico. Parafraseando a la Quesis de God of War, este poder nunca fue para un mortal como tú. Hoy conoceremos a Elena Cueto. Hoy conversamos con Elania, con H. Educa Historia. Laboratorio de Didáctica de la Historia. Bienvenidos a las charlas de Educa Historia. Hoy debería empezar diciendo algo así como buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que fenomenal. Aquí estamos en un nuevo vídeo, pero esa no sería yo. No sería yo porque esa es Elena Cuotos. Elena Cuotos, que la conocemos con el nombre de Elania. Es una gran streamer del mundo clásico de la mitología y de juegos, ¿no? Buenas tardes, buenas noches. Elena con H. Exacto. Que a ella le gusta que le digan Elena. Vamos a hacer un breve currículum. Elena es licenciada en Historia por la Universidad de Oviedo el año 2012. Posteriormente a esto hace un máster y se especializa en Historia Medieval. Tiene durante unos meses, un tiempo, empieza pues lo que hacen todos los estudiantes que acaban una carrera, especialmente los de Historia, empiezan a echar currículos de todo, de todo. Y tiene aventuras que ya nos contará alguna, y empieza como yo creo que como una afición, como un juego en Twitch en el verano de 2013, pero ya se dedica un poco más en serio a partir de enero del 2014, ¿no? Tiene 95.000 seguidores en Twitch, tiene 1.000 suscriptores y 231.000 suscriptores en YouTube, que no es moco de pavo para un canal de divulgación histórica. Porque si fueras el Chocas, o fueras Ibai, o fueras un canal del corazón, o de este tipo de cosas, pues es más normal. Tiene mucho mérito y empiezo felicitándote, Elena, por el trabajo que has hecho. Muchísimas gracias. Y antes de nada, es un auténtico placer estar por aquí, que me hayas invitado, un lujo. Gracias de verdad. Pues nosotros estamos encantados. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuándo empieza a interesarte la historia? Es decir, ¿eliges historia en bachillerato porque ya, como muchos de mis alumnos, es que no me da la nota para otra cosa? Uy, O no. uy, si yo te ¿Cuándo contara. empiezas? Porque te voy a comentar, voy a empezar por el final. Yo en bachiller hice el tecnológico científico de la salud. Es decir, yo fui con dibujo técnico, física, química, matemáticas de las complicadas, pero y digamos que tuve un pequeño problemilla en el bachiller y al final decidí hacer lo que realmente me gustaba, porque yo iba para una ingeniería o para medicina, pero luego te das cuenta de que realmente vas a estar 5 años de tu vida estudiando algo, tienes que estudiar algo que te guste de verdad, y en mi caso fue la historia. Yo me acuerdo cuando, antes de empezar selectividad, les dije a mis padres: papá, mamá, yo
cuando termine, si suspendo selectividad, porque ahora es EBAU, ¿no? Antes era la Sí. PAU, ahora es EBAU. Si suspendo, me voy a un ciclo de imagen y sonido. Si apruebo, me voy para historia. Y mis padres encantadísimos, porque es que la historia siempre ha estado conmigo, porque cuando era pequeñita, mi padre me contaba cuentos, Hansel y Gretel, el flautista de Amelín, Ricitos de Oro y los Tres Ositos, y yo estaba enganchada. Pero mi madre me contaba historias de dioses, de los dioses grecorromanos, me hablaba de Juno, me hablaba de Neptuno, y en mi cabeza era como, ¡guau! ¡Cómo mola! Pues era una renacuaja, era pequeñita, y yo quería saber más, más y más. Y yo le preguntaba a mi madre, mamá, ¿pero esto es de verdad? Y me decía, no, había unos señores antiguamente que creían en estas cosas. Y entonces mi cabeza empezó a maquinar y yo quería saber más de esos señores. Quería saber más de cómo vivían, en qué trabajaban, por qué creían en esos dioses, y fue acompañándome a lo largo de mi vida, porque sí, yo estaba estudiando matemáticas y física, pero detrás tenía los libros de historia y de mitología. No, pero de hecho, los, eh, los historiadores son la prensa del corazón del pasado, ¿no? Uy, O sí. sea, Sino que nos se lo gusta. digan a George Duby, que me cachis en la mar. Entonces, y concretamente la medieval, por qué te especializas en medieval? Pues eso, cuando era más pequeñita me gustaba Grecia y Roma, pero en lo que era la prepubertad empecé a leer mucho sobre templarios, las cruzadas, de vikingos, y yo decía, pero si la Edad Media es que la gente habla de que es oscura, pero es que hay un montón de cosas. Y claro, como enlaza muchas veces, tenemos esa ficción histórica, fantástica, de, por ejemplo, El Señor de los Anillos, o Legend, o Willow, pues es como, pues quiero profundizar un poco más, a ver si esto era de verdad. Y entonces poco a poco dices, pero... Y sobre todo, mira, fíjate, yo me especié en medieval, y, y cuando, antes de hacer el máster, hice una especie de tesina, el trabajo fin de carrera, porque claro, yo pensaba que quinto no lo iba a probar, digo yo, por si acaso no la voy a liar, me esperé a hacer el máster al año siguiente porque no me daba tiempo a matricularme. Entonces hice la tesina mientras tanto. Y yo me acuerdo que fui a la tutora, porque era majísima, majísima, y le dije, quiero hacer un, un trabajo sobre el Assassin's Creed. Y la señora se me quedó mirando como, ¿qué? Yo, no, es ¿Y un juego. qué es eso? Hostia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo, no, es que es un juego con ambientaciones en las cruzadas. Dijo, ya, yo no, de eso no sé. Y yo, vale, pues algo de vikingos. Y dijo, ya, no. Y yo quería que me tutorizara esa chica porque era maravillosa. Dijo, se me ocurre una cosa. Y yo, cuéntame. ¿Y por qué no hablas de la delincuencia en Asturias en la Baja Edad Media? Porque a mí me alucina eso, los siglos XIV, XV me parecen fascinantes. Y me dice, ¿y por qué no hablas? ¿Y por qué no haces el trabajo sobre esto? Y yo, vale. Y me fascinó la cantidad de procesos, la cantidad de contratos que existen, todo el derecho que hay detrás que tenemos actualmente, y que viene eso de Roma y sobre todo de la Edad Media. Es que es fascinante. Te presento a Damarcus Wolf, que lo Hola. tenemos Hola, aquí. buenas. ¡Hola! Hola, Elana. Mira, yo te quería preguntar, bueno, primero un comentario. Es la primera vez que escucho que alguien iba a hacer un TFG sobre Assassin's Creed y termina haciéndolo sobre la delincuencia en Asturias en la Edad Oye, Media. fascinante, ¿eh? Hay una cantidad de follones. Que lo que le tendríamos que pedir es al desarrollador de Assassin's Creed que nos saque una nueva saga en Asturias en la Edad Media. Eso sería Pues, genial, ¿no? hombre, pues que sacaran aquí de España estaría muy bien, ¿eh? Ujú. Yo la pregunta que te quería hacer es, bueno, tú cuando empezaste, como dijiste, bachillerato, que habías empezado como una modalidad científica tecnológica, ¿no? Luego das como un Sí. vuelco y te matriculas en historia. Tú, esa etapa, ese primer entrar de voy a la universidad, por fin voy a aprender, etc, Sí. etc. Personalmente a mí me interesa porque le preguntamos a mucha gente sobre el tema. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué fue como lo mejor que te encontraste y lo peor que te encontraste?
A ver, siempre te vienen historias de la vida universitaria, que realmente yo no viví nada de eso. O sea, yo mi vida se basaba, yo iba a clase, que además fui un poco masoquilla porque yo tenía eh, asignaturas por la mañana, asignaturas por la tarde y luego después que terminábamos a las 6 me iba a la otra punta de la ciudad a la escuela de idiomas con el Muy bien. inglés. Entonces para mí fue una experiencia, ya eres un poco mayor, o sea, ya eres mayor de edad, ya te las vas apañando, ya empiezas a tener como, vives con tus padres, pero empiezas a tener una vida un poco más independiente, de que sales de casa, te mueves para arriba y para abajo. Y, y me llenó mucho el estar haciendo algo que realmente me gustaba. Porque para mucha gente igual el ir a la biblioteca le puede resultar tedioso y aburrido, pero a mí era un momento del día que me encantaba porque digo, jolín, pues a ver qué libro me encuentro yo, a qué voy a estudiar ahora. Suena un poco friquillo, pero así me sentía yo, me sentía como después de haber estado en primero de bachiller, segundo de bachiller, pasándolo mal, porque realmente lo pasé bastante mal, y me encontré como haciendo algo que me gustaba y además que me sentía bastante libre haciéndolo. No me costaba, no tenía una sensación de pesadez, ni de agobio, ni de angustia. Y nosotros, en el mundo universitario de Oviedo, qué tal se vive? No hay tanto Eh, ambiente, pero hay ambiente. Además, nosotros que estábamos, porque claro, la Universidad de Oviedo está dividida en distintas zonas. Está en Oviedo, está en Gijón, está en Mieres. Y nosotros digamos que éramos el campus donde iban la mayoría de los Erasmus y eran mucho más hippies. Y además tenemos muchas zonas verdes, muy bonito. La verdad que las facultades son muy bonitas y ahí estaban tocando la guitarrita y cositas así cuando llegaba el buen tiempo. O sea, O- esto más tranquilito. Oye, mira, yo te quería preguntar en relación al tema de los videojuegos. Sí, Claro, además de amante de la mitología, de la historia medieval y de muchas otras cosas, eres una fanática, en el buen sentido de la palabra, de los videojuegos. ¿Cómo sí. empezaste en ese mundo? ¿Recuerdas el primer videojuego al que jugaste? ¿O que te Mira, enganchara? me gustó. Mira, mi primera consola fue una portátil, fue una Game Boy, la tocha, la gris y La con los gris y botones lila. grandes. Exacto. Y me acuerdo que me la regalaron por mi cuarto cumpleaños. Y venía con un juego que era el Mario Land 2. Y me acuerdo que le di, bueno, con 4 años, ¿qué vas a hacer? Pero yo me acuerdo que lo disfrutaba un montón. Y el primer recuerdo que tengo de haber jugado fue al Prince of Persia, en casa de un amigo que tenía la misma edad y era del padre. Un clásico. Eh, Sí, sí, sí. y, y en relación a eso, ¿cómo pasas de esa Game Boy Sí, a juegos un poco clásicos también y conocidos como Age of Empires? sí. Bueno, pues si te cuento, fue muy curioso porque yo iba a clases de informática con 7, 8 años. Y me acuerdo que cuando terminábamos de hacer todas las tareas, por ejemplo, si teníamos el programa Office después de estar con el Word o con el Access, si terminábamos antes, nos daban a escoger jugar a un juego que es que era, no me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba dentro del Windows 98, que era como de pintar. No era el Paint, pero tú cogías hacía una captura de pantalla y tú podías modificar el fondo. Y luego estaba el Age of Empires. Y me lo pusieron un día y dije, ¡hala! ¿Y esto? ¡Wololo! Sí, y yo, ¿pero esto qué es? Que tenías eso, empezabas cazando, recolectando, y yo, ¡hala! ¡Qué chulo! Y siempre que yo intentaba terminar antes para ponerme a jugar, hasta que llegaron las navidades y mis padres, ¿qué vas a pedir a los reyes? Y yo, pues yo quiero este juego, quiero este juego. Sí, sí, fue así. Oye, ¿y qué opinión tienes de los juegos de gran estrategia, por ejemplo, de Crusaders, Kings 3 o Hearts of Iron 4 o el Imperator Rome, todos estos, ¿qué opinión te merecen? A mí me parecen maravillosos, pero como siempre digo, es para gente muy inteligente. Hay que ¿Ah, ser buena, sí? hay que ser buena estratega, ¿eh? Porque, uf, la, la IA te complica muchas veces. O sea, tienes que tener mucha paciencia
Y yo siempre los recomiendo cuando estoy en directo y me preguntan, yo los recomiendo porque son juegos de pasarte el fin de semana y decir, bueno, quiero desconectar completamente, no quiero hacer otra cosa y se te pasa el tiempo volando. Y avanzando un poco a Sí, los juegos que ahora juegas, yo te he visto al menos jugar a sobre todo God of War, al 2 y al 3 juraría que te he visto sí, jugar, si mal no recuerdo. sí, seguimos el orden de lo que se supone que es la saga. O Correcto. sea, no empezamos por año de salida, No, sino no, por correcto. cronología. Sí, sí. Sí, sí. Y sobre esos juegos y tal, o sea, ¿por qué te gusta jugar esos juegos? Y sobre todo, ¿por qué son los que streameas? ¿Eso lo has pensado? ¿Te salió así? Em, Pues, pues eso es una muy buena pregunta porque yo empecé haciendo reacciones a, por ejemplo, muertes del Mortal Kombat. Y un día, por curiosidad, las hice del God of War. Pero a mí me parecían súper sangrientas, pero yo decía, pero si este señor lo conozco, o sea, lo conozco yo, no, me suena que este señor es Hermes o esta señora es Perséfone. Y entonces yo lo que hacía era complementar esa reacción con, pues, para que no lo sepa, este es el dios del comercio, para los romanos era así, tal, no sé qué. Y me llegaron un montón de mensajes, un montón de comentarios de personas, de chicos que me decían, oye, ¿por qué no juegas y nos explicas quiénes son los que salen a lo largo de la saga? Y yo al principio dije, ostras, pero no sé yo, porque tenía el miedo de... Yo soy muy mala jugando, yo me lo paso súper bien jugando, pero sé que puedo romper la paciencia de alguno porque soy muy desastre. Y tuve muchísimo, muchísimo apoyo y al final empecé a jugarlos, primero para YouTube y me decían, oye, es que queremos verte en directo. Y dije, pues los pasamos a Twitch también. Y así fue. Y porque Bueno, hay una una cosa... cosa, Sí, dime, dime, perdón. dime. No, que es lo que os lo quería comentar que, jolín, que vosotros sabéis mucho, ¿no? Que sois auténticos profesionales. Y vosotros sabéis que hay profesores y profesores. Y hay profesores que muchas veces quitan las ganas y hay otros profesores que lo fomentan. Y es que subiendo este tipo de contenido, cada vez me hago más consciente de que a los chavales y no tan chavales les gusta. Bueno, porque es que si no hay pasión, no hay aprendizaje. Es decir, y la pasión es por el interés, por el amor que se pone explicando y aprendiendo. Y entonces, cuando convertimos el proceso de aprendizaje en un acto burocrático, de tener una nota o de aprobar un examen, claro, los profesores han hecho mucho daño en algunos aspectos porque los chavales están tan obsesionados por conseguir una nota que les da igual cómo. Y no se dan cuenta que se autoperjudican porque la nota tiene que ser consecuencia de aprender y no para aprobar, ¿no? Sí. Y es tremendo. Por cierto, que un pajarito me ha dicho que tú ibas para profesora, pero que te se quitaron las ganas. Yo iba para profe. O sea, yo pensé en ser profe y cuando terminé y vi a todo el mundo tan cansado, tan agobiado y yo, me entró como hasta la pereza. Y ahora como que también me arrepiento un poco, ¿eh? Bueno, pero, serías una gran pero profe. no dejas de hacer de profesora en cierto modo. Lo De intento. una O manera sea, muy no, particular, pero no, es decir, ya me gustaría a mí que me hubiesen enseñado la no. historia eh, con videojuegos, pero además de la mejor manera posible, que es, no es jugar al videojuego y ya está. Es, si tú coges, Sí, o sea, por ejemplo, el Assassin's Creed, tú coges cualquiera de la saga y si un profesor fuera capaz de jugarlo y mientras está jugando explicar todas las sí, misiones secundarias, todo lo que hay, hostia, la cantidad de conocimiento histórico del que uno se puede sí, impregnar pasándoselo bien es increíble. En ese sentido, a mí me gustaría hacerte una pregunta, que creo que sí. viene bastante al hilo, que es, claro, tú al final haces historia, podías haber sido profesora, pero no, al final te metes a streamer, em, y juegas videojuegos mientras explicas, jugando videojuegos y también just chatting y de otras maneras, ¿no?
Sí. un montón de cosas de mitología, de historia medieval y diversos. ¿Cómo ves, en tu opinión, los videojuegos y la educación, en este caso en la historia, cómo los ves tú relacionados? ¿Tiene que ser una relación sana? ¿Lo planteamos bien, mal? ¿Cuál es tu A ver, opinión? mi opinión es, hombre, obviamente hay videojuegos de todo tipo, ¿no? Pero muchas veces yo siempre digo que el entretenimiento sirve de apoyo para conocer aún más. Muchas veces se habla del rigor histórico en una novela, en una serie o en una película, en una canción, y yo digo, es que si seguimos a rajatabla un acontecimiento, un evento, puede resultar incluso en algún momento aburrido. Por eso tienen que meter elementos para mantener la atención del espectador. Entonces yo creo que puede haber una unión sana entre, en este caso, videojuegos y, por ejemplo, la enseñanza de la historia. Que tú digas, bueno, tenemos este videojuego o tenemos este capítulo de este videojuego. No lo sigue a rajatabla, pero nos puede dar las bases, los cimientos para estudiarlo en clase. Muy ¿Y cómo bonita. se produce el salto ese, ¿no? De decir, esto es una Sí, afición, sí. este va a ser mi trabajo. Eh, Cuando me di cuenta de que pasó a ser hobby entre comillas, trabajo, porque, a ver, es un trabajo que adoro, ¿no? Fue cuando me hice autónoma. Ese fue el momento en el que dije, ostras, esto ya no es un pasatiempo, esto ya es trabajo. Y escúchame, entre en verano de 2013, no sé si lo estoy diciendo bien, y Sí, enero de 2014, sí, aparte de alguna de estas experiencias chungas, sí. ¿cómo fue el proceso de hago algo por hobby a empiezo como a dedicarme en serio? ¿Cómo lo viviste tú? O sea, ¿te organizaste diferente? ¿Te pusiste como Mm, a echar más horas? O sea, ese sí, proceso, ¿cómo lo recuerdas? el proceso fue de hacer un día cada 10 directo, a ponerme unos horarios, organizarme y decir, bueno, en aquel momento yo hacía directos a las 10 de la noche, no los hacía por la mañana. Empezaba a las 10 de la noche y decía, pues mira, voy a estar 4 horas, 5 horas retransmitiendo. Y, y luego ya hubo un momento en el que me di cuenta de que no dormía bien, me estaba agobiando, entonces fue cuando cambié meses más tarde los horarios de por la noche a por la mañana a una hora prudencial, o sea que pudiera madrugar, hacer cositas y luego hacer directos. Pero el momento de que pasas de eso, afición, es ponerte unos horarios, seguirlos a rajatabla, 6 días a la semana y, y sobre todo organizar y trabajar también más las redes sociales. Sí, porque antes las tenías más abandonadas y ahora pues te centras más en que también la gente se diga, ostras, pues esta chica hace directos hasta ahora, oye, pues mientras estoy trabajando, mientras estoy estudiando, pues voy a estar viéndola. Sí, porque esto es una de las cosas que la gente de ciertas generaciones cercanas a la mía no entienden que la gente puede estar estudiando y viendo cómo streamean, ¿no? Es decir, Mm, pero que es muy frecuente. Es decir, Twitch se pone muchas veces de fondo, a veces como si fuera una radio, a veces como si fuera, digamos, música, sí, pero es un fenómeno súper interesante. Pero yo creo que así como todas las profesiones tienen sus ventajas y sus inconvenientes, yo creo que los streamers tienen un inconveniente que es un poco la ansiedad, ¿no? Esta ansiedad de que parece que no voy a llegar, que no voy a llegar, que nunca va a ser suficiente, que sí, puede venir un bajón de cualquier momento, ¿no? el futuro sobre todo, te da mucho respeto el futuro, porque dices, bueno, ahora estoy bien, pero es que no sé mañana. Mañana seguiré gustando, mañana la gente seguirá entretenida conmigo, seguirá disfrutando, qué medidas van a tomar, me van a afectar, como eso, la vida del autónomo, entre comillas, que no descansas, o sea, tú, por ejemplo, terminas a las 4 de la tarde de trabajar, pero en tu cabeza está, bueno, pues tengo que hacer esto y tengo que hacer esto otro y esto otro más.
Es un Sí, poco sí. la cabeza siempre trabajando. Oye, Elena, y otra cosa. Sí, Mira, claro. una de las cosas que a mí me llama más la atención de todo lo que haces es que, no quiero generalizar, pero es cierto que mucha gente que streamea, quizá un poco más joven o con un público un poco diferente, Que ah, yo soy veterana ya, ¿eh? sí, O sea, yo me comparo y digo, pero si son chavalinos. Sí, correcto. Pero sí que sí, es verdad que una de las cosas que te caracteriza, o al menos a mí me lo ha parecido, es como una especie de humildad, en el sentido de entender de dónde uno viene, lo que le han costado las cosas, el tránsito hasta aquí, el vale, ahora sí, vale, tengo 95.000 suscriptores de puta madre, pero esto me he dejado media vida en el Mm, proceso, es un sacrificio. Entonces, siempre veo también como que una de las cosas que haces es interaccionar con la gente, explicar tus vivencias y hacer un poco, si mm. quieres, de terapia colectiva en el mejor de los sentidos. Yo es que al menos Ayuda recuerdo, mucho, ¿eh? recuerdo una donde explicabas tus vivencias de profesores de instituto, que yo me acuerdo que también me desahogué un poco. Y ayuda mucho el desahogarse colectivamente. Pero bueno, Sí. esto venía a raíz de que yo lo que te quería preguntar es, en este momento en el que él te ha preguntado antes, ¿no? Sobre que cuando terminabas la carrera, pues antes pues tenías como dos caminos, ¿no? Ser investigador o Sí. sacarte la plaza de profesor, de una manera u otra, ¿no? Entonces, yo quería, que si nos podías explicar brevemente, para alguien que o está estudiando o ha terminado la carrera o está en ello o le interesa de alguna manera y le gustaría como medio dedicarse o intentarlo, aunque sea a tiempo parcial o lo que sea, a hacer algún tipo de proyecto de creación de contenido en sus múltiples formatos, que Sí. incluya parte de divulgación de, puede ser de historia, pero de otras materias. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando? ¿Qué es lo que crees Ah, que debería tener sí. como muy claro? Sí, hay una cosa que está clara, que antes era como caballo sota rey, ¿no? Era así, ¿no? Se dice así, Sí, caballo Sota, sota rey. caballo y rey. Sota Sota, Caballo Rey. caballo y rey, exacto. Y, perdón. Y, y claro, era como, si tú estás haciendo historia, estás estudiando historia o estás estudiando una rama, filología, pues siempre tenías como el mismo destino, ¿no? Pues dedicarte pues a la educación. Pero ahora, con internet y con estas nuevas tecnologías, hay mucha gente que tiene miedo. Dice, es que me llegan personitas al stream y me dicen, es que quiero estudiar historia, pero es que no sé las salidas que tiene. Es que quiero utilizar la historia como hobby, pero no sé por dónde empezar. Pues yo siempre digo, ¡buah! Es que ahora mismo estamos en un momento que es delicioso. Podemos encontrarnos de todo. Obviamente podemos encontrarnos información muy buena, también podemos encontrarnos información no muy buena. ¿M? Entonces yo siempre digo, ábrete, piensa y es que todo lo que vayas a analizar va a estar bien. Porque nosotros, como espectadores, como oyentes, estamos deseosos de aprender y de conocer cositas que dices, buah, es que acabo de ver la película del último duelo y quiero hablar sobre los juicios de Dios. Buah, pues ya te digo que si te abres un canal de YouTube y empiezas a subir estas cositas, siempre habrá alguien que te descubra y que se maraville y que quiera más, y que quiera más. Estamos en un momento, como digo, súper bueno porque podemos compartirlo todo. O sea, antes te podía dar un poco de miedo o también te iba a costar más porque, por ejemplo, mucha gente que decía, bueno, pues es que mi hobby es escribir, pero para publicar un libro pues tengo que meterme en una editorial, tengo que invertir dinero, pero ahora mismo están las autopublicaciones. Si quieres mostrar tu contenido tienes YouTube, si quieres hacerlo en directo tienes Twitch, tienes un montón de plataformas gratuitas para poder enseñar tu trabajo. Lo único que tienes que tener son ganas Bueno, y y, yo les digo y a mis sí, alumnos que lo que tienen es que ser buenos. y Es decir, buenos, que da igual lo que estudies, que si sí, eres bueno, alguna salida tendrás. sí, Pero es que es si eso. eres un informático malo, cuando Mm, ahora acabarás vendiendo ordenadores en una tienda pequeñita. sí, Entonces, tienes que ser bueno. Tienes que sí, hacer algo diferente. O sea, exacto, es hacer algo diferente y ser tú, y ser tú. Oye, sí, otra... porque el problema que tenemos es copiar de otros. O No, sea, que, querer a ser el veces, Chocas o querer ser claro, Ibai. No, Ibai ya es él, Ibai. O querer la claro, fama por la fama. claro, es que hay mucha gente que dices, no, es que
es que Chocas es mi dios o Ibai es mi dios y tienden a comparar, o sea, querer ser como ellos, pero tú eres Juan y puedes llegar a ser Juan y conocerte a la gente por Juan y no por ser una decimotercer copia de Chocas. Claro. Oye, yo te quería preguntar un poco, como tienes pinta de ser un poco organizada y cabeza Buf. cuadrada, un poco, ¿eh? Uf, Tiene- a ver, antes era mucho más organizada, ahora soy un poco desastre, no lo voy a negar. Pero que yo me gustaría saber cuál es tu experiencia personal con las plataformas con las que trabajas. Entiendo que sobre todo Twitch y un poco Sí. YouTube, o es lo que entiendo, al menos viéndolo. Sí. Para ti, ¿cómo es la experiencia con estas plataformas? ¿Qué es lo mejor y lo peor de cada una, digamos? A ver, por suerte, por ejemplo, Twitch ha cambiado mucho en los últimos años. Antes, la plataforma de Twitch era una página y no había ni canales en español ni nada. O sea, tú te metías Y no y estaba ahora ni está. organizada ni nada, No yo me estaba, acuerdo. que va, no estaba organizada ni nada. Ahora ya pues tienes pues por idiomas, por juegos, luego según los canales que sueles ver, pues ya te va recomendando streamers parecidos. Antes era un caos. Y con YouTube la gente se queja, pero yo la veo bastante bien la plataforma. Y lo veo todavía, yo veo a YouTube como ese gran escaparate, porque no deja de ser el segundo buscador del mundo. Cuando la gente tira así un poco de veneno contra YouTube, yo digo, espérate, que tú te has hecho conocido o conocida gracias a YouTube, que luego hayas hecho un trasvase a otras plataformas, pero quien te dio a conocer es YouTube. Y, y yo la verdad que soy un poquitín boomer porque muchas veces cuando vas a escribir un tweet o vas a hacer un Instagram Stories, muchas veces me quedo bloqueada y digo, ¿y qué digo? ¿Y si escribo esto sonará mal? ¿Y si escribo esto otro sonará bien? Entonces muchas veces hago como, bueno, pues estoy en directo y ya está. Eso es algo que fallo y que me cuesta trabajar. ¿Qué voy a decir? Les atenderán a ello, les llamará la atención y entonces como que me bloqueo y no hay mucho. Y en cuanto a cosas buenas, pues cada día las plataformas tienen más usuarios, tienen más competencia, entonces tienen que trabajar aún más. Es como los juegos. Antes No, y tenías un juego. sobre Sí, todo que los medios de comunicación eran muy selectivos y muy elitistas sí, antes. Es sí, decir, tú para hacer un programa de historia tenías que caer bien en la uno o en la 2 y solo había uno. Ahora tienes 500 canales que cada uno explica sus cosas y si tiene un público, pues tienen... eh, claro, la gente, yo creo que los tiempos están cambiando sí. y estamos viendo, por ejemplo, en la universidad esto va a ser divertido. ¿Tú te imaginas qué puede pasar cuando las clases se den online, que se acabarán dando online? Porque el ir cada día a la facultad a veces es estúpido. Mm, Y un catedrático dependa de la gente que se matricula, porque se podrá matricular quien quiera. Ya no es aquello sí, de que en una clase caben 40. No, no. claro. Y que un catedrático no tenga alumnos, claro, Es tendrán que que, hacer algo para claro, atrae. conseguir. Claro, Sí, es que yo tengo la sensación que muchas veces el mundo académico, digamos, los buenos profesores siempre han existido y los buenos catedráticos siempre han existido. Pero hay toda una serie de gente que pasa en la enseñanza media y también en la universidad, que viven un poco del cuento de que una vez tengo la plaza, digamos, el concepto de funcionario, ¿no? Una vez tengo la plaza, pues a vivir. ay, Pues eso no, me hay parece que... terrible. Que- El streamer tiene que ganarse cada día. Claro. Si haces Sí, 20 buenas y una mala, la que cuenta es sí. la mala, ¿eh? Siempre pasa que tú, por ejemplo, estás haciendo un directo y lo estás disfrutando, pero igual dices algo que dices, igual no debería haberlo dicho y en tu cabeza ya está resonando ya está, ya las liaste. Y luego la gente, y la propia gente te dice, pero déjate de tonterías que estamos disfrutando, déjanos que estamos hablando de esto otro y nosotros somos los espectadores y te decimos que está todo bien. Que muchas veces eres tú el que tu propia cabeza es como, a ver si la estoy liando, a ver si estoy diciendo algo mal. Y, y es una cosa que me llama mucho la atención que lo que tú, continuando con lo de la universidad, sí que es verdad que yo no sé cómo está ahora el ambiente universitario, pero era muy elitista,
muy cerrado, de Yo, grupos yo siempre cerrados. digo que es la teoría del sufrimiento sadomasoquista. Es decir, tú eres un buen alumno de universidad, Sí, acabas tu carrera y si eres uno de los 5 elegidos, te dan una sí, beca para sí. sustituir al catedrático cuando se va de congresos y Hmm. corregirle los exámenes. Estás así 6, 7, 8, 10 años. Entonces te dan una clase o dos que te permite ganar 1.000 y pico euros al mes y nada más porque no puedes trabajar en otra parte. Sí, Cuando llevas otros 8 o 10 años, te presentas a una plaza y evidentemente las oposiciones a la primera no se pueden ganar. Y cuando tienes 50 años empiezas a vivir bien. Claro, sí. eso no puede ser un proyecto de vida. Porque es que, claro, al final, ¿qué hace la gente? Pues me sale más a cuenta o hacer Twitch o ir a un instituto y dar clase y después de... Si, total, haces una oposición igual que en la Sí, universidad, pero no te tiras 30 años. Por eso le digo yo que es un poco la vida a veces de sadomasoquismo, ¿no? De voy a sí, sufrir y sufrir y sufrir, ¿no? sí, es más tranquilo, más pasivo todo, es Sí. que el tiempo corre, Y oye, pero ahí está. Elena, oye, una pregunta. Yo quería hablar Sí, sobre otra de las cosas que también me parece interesante. Hemos entrevistado a algún otro twitchero y otra de las cosas que me llama mucho la atención es la comunidad. sí, Porque se dice mucho la comunidad, que parece una palabra vacía, pero es cierto que al menos de la sensación que yo tengo, al menos de las vivencias de las batallitas que yo mismo he contado en el chat, tengo una sensación de que a veces hay como comunidades que entre sí se ayudan, que es todo buen rollo, sí, que siempre hay trolls, pero digamos que en línea general hasta se autodescartan, hasta lo sí. huyen de ellos. Y una de las cosas que más me sorprende, ¿no? Es como en tu relación con la comunidad, am, tú tienes como un trato muy cercano, en el sentido de que estás bastante encima de los espartanitos, y que bueno, también quizás eso tiene que ver con cómo empezaste, cómo te animaron y todo este rollo. ¿Cómo vives a día de hoy con 95.000 seguidores eso? ¿Y, Yo y, sigo sin creérmelo. y cómo es de importante para ti en ese sentido? ¿Cómo influye la comunidad en el contenido que creas, en todas estas cosas? Es muy importante. Para mí la comunidad es básico, es el pilar que sostiene un canal. Porque yo siempre lo digo, siempre lo comento, puede ser muy bueno, puede ser una persona súper comunicativa, que tienes un montón de imaginación, que puede ser un crack, puede ser un máquina streameando, pero sin una comunidad que te respalde, nada. La comunidad es lo que hace grande a un streamer. Es la opinión que tengo y yo, por ejemplo, a mis espartanitos les debo todo. Porque estuvieron. Es que es lo bonito, que las comunidades más grandes igual no se aprecian, no se nota tanto, pero las comunidades más pequeñitas somos grupos de amigos y estamos en lo bueno y en lo malo. Y hay alguien que puede estar un día, pues, pachuchín o encontrarse bien, y ahí estamos todos. Y otra persona llega con una gran noticia que está súper feliz, lo traslada a todos y nos ponemos contentos. Es algo que, no sé, nos retroalimentamos. Y ahora en tiempos por ejemplo, de cuando estuvimos confinados con la pandemia y demás, que nos cuesta más socializar en la calle, pues oye, que estés hablando con un montón de personas y que te cuenten su día a día, qué tal el trabajo, tal, pues ayuda un montón. Yo creo que es A básica la ver, comunidad. yo animo a todo el mundo a que vaya a visitar el canal de Lo Elania dejaremos porque aquí es abajo. una chica súper dulce, súper amable, que trata a sus espartanitos como si fueran sus hijitos. Podía haber sido una profesora, o sea, yo siempre me hago la imagen de una profesora de primaria, que lleva a todos sus niñitos cogidos de la mano. Y explícanos eso de por qué les llamas espartanitos. Pues mira, cuando yo empecé en Twitch, claro, éramos cuatro gatos, todo era prao, todo estaba campo. Y, y claro, yo empecé, y claro, empiezan a entrar dos, tres, cuatro personas, luego entran 10, luego 20, y cuando llegas a unos números un poco más altos, pues se puso en contacto un chico de Argentina y me dijo, oye, que yo trabajo en Twitch y queremos hacerte un contrato.
Y yo, ostras, un contrato que además era de California el contrato, o sea, estaba todo en inglés y yo, ostras. Y yo me acuerdo que me lo leí, me lo releí, me lo releí. Digo yo, ostras, a ver, porque igual puedo acabar hasta en la cárcel si no cumplo algo, no lo sé. Ahora ya todo el mundo lo firma así más. Ahora le dan el partner, porque el contrato era el partner, que te da la posibilidad pues de que la gente se suscribiera, de que la gente pues no viera anuncios, o sea, de que viera anuncios y que te estuvieran apoyando y sobre todo cambiar la resolución, cambiar las calidades del directo, porque yo dije, ¿quién se va a suscribir al canal? ¿Quién va a pagar por verme? Hasta que un chico me dijo, mira, hay gente que paga su televisión por cable, pues tú eres mi televisión por cable. Y a mí me dejó ya trastocada. Y yo, vale, no dije nada. Y claro, cuando me ofrecieron el partner, pues yo lo miré y dije, vale, pues oye, pues para tenerlo, ¿no? Para que la gente pueda cambiar las calidades del stream. Y, y claro, cuando alguien se suscribía, pues teníamos que organizar una fiesta. O sea, que alguien dice, oye, que estoy invirtiendo mi dinero, te estoy apoyando económicamente, pues había que celebrarlo. Entonces yo pensé, estaba pensando en vikingos o espartanos. Pero claro, todo el mundo vio 300 y el famoso espartanos, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces lo teníamos de sonido de alerta y con el au, au, au. Y bueno, ahora con el tema de los derechos de autor y demás, pues lo tuvimos que retirar, obviamente. Pero ahí nos Morir de quedamos. éxito, ¿eh? Y ahí nos quedamos con el famoso 300. Y entonces, cada vez que traba alguien en el stream, si están los espartanos. Y a mí espartanos me queda muy, muy seco. Entonces son mis espartanitos. Oye, No Elena. son tus atenienses. No, son mis Son espartanitos. Sí. No juegues con fuego. No, que otra pregunta que te quiero hacer es, oye, Sí. ¿y nos puedes contar algún proyecto, alguna idea de futuro que tengas? ¿Algo que se Ahora, pueda explicar? ay, uy, ¿O ahora no se puede mismo explicar? mi cabeza está llena de proyectos. O sea, yo por ejemplo, tengo a mis padres, todos los días les vengo con historias diferentes. Voy a hacer esto y esto y esto y otro. Ahora estoy terminando un libro sobre mitología griega. Mi Joder. propósito es hacer otro segundo libro. Mi idea es terminar 2 o 3 libros en este 2022. Y tengo unas ideas de trabajo de campo que de momento no quiero desvelar. Cuando se vaya acercando el momento. Trabajo de campo. Trabajo Oh. de campo. Oh. Salir a la calle. Sí. Mi idea, tengo varias ideas y cuando se vaya acercando el momento, pues no os preocupéis que vais a ser de los primeros en saberlo. Vale, muy bien. Sí. Bueno, Oye, pues- por cierto, gran tema la mitología, ¿eh? Yo siempre les digo, la teología cristiana es aburridísima. Lo Bueno. divertido eran los griegos. Que Hombre, aquello parecía un libro pornográfico, ¿eh? a ver, O sea, tienes el Dios cristiano que es bueno, recto, siempre Sí. hace lo correcto, y tienes los dioses griegos que aquello era una mamandurria constante, ¿eh? hombre, Se acostaban con la mujer del otro, con la hija del otro, mataban a... claro, y luego con el hijo, unas movidas, pero hay una cosa que es muy interesante y ya con esto ya corto, si queréis, es que yo a veces me voy, vosotros decidme, No te oye, preocupes, Lina, tranquila. ya, para. Fíjate, estos días en los directos, como estamos jugando al God of War 4, que es ambientado con la mitología nórdica, está Kratos repartiendo entre los nórdicos, pues resulta que fíjate cómo es. Yo estoy con las sedas, con la edad mayor y menor para que se vaya viendo lo que hay en el juego, lo que habló Snorri Sturluson y demás, y vamos viendo la adaptación. Y claro, ellos mismos, mis chicos, dicen, oye, Elena, espérate, que es que el cristianismo tiene muchas cosas de la mitología nórdica, porque tú nos dijiste que Odín se colgó de un árbol y que se metió un lanzazo. Oye, eso me recuerda a la lanza de Longino de Jesús, y ahí la gente piensa y analiza también. Es algo muy interesante. Hombre, ahora pasamos a una parte un poquito más canalla de la entrevista, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría saber tu opinión sobre esto. Creo que tenemos un poco simplificada nuestra visión sobre Esparta, ¿no? Yo te he visto hablando Sí. en la entrevista que hiciste en el Ágora Del con Cubil. Cubil de Peter, buenísima, también la pondremos aquí abajo. Sí.
que por cierto lo tendremos la semana que viene aquí a Peter. Ay, qué grande. Coincidimos en una asignatura en la universidad. Sí, nos vimos toda la historia. Ah, vale. ¿Cómo era? El campus de Milán. Fíjate. Del Milán, exacto. Del Milán, sí, perdona. La cosa es que, eso, Esparta. En esa conversación, no sé por qué había cierta tensión. Peter, por lo que fuera, era un pelín más defensor de, ¿cómo lo llamó? Los pijos y sofisticados atenienses. Sí. Sobre Esparta. Y a mí me gustaría que me explicaras brevemente si es verdad o es mentira que los espartanos eran unos brutos y ya está, y los atenienses eran los listos. A ver, ya sabéis que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Lo que pasa es que eran dos polis completamente diferentes y eran las que llevaban todo el tema, eran las que más tenían poder, entonces era normal pues que estuvieran picadas, estuvieran enfrentadas, salvo en el momento en el que llegaron los persas, que tuvieron que llegar los atenienses y decir a los espartanos: ¿qué pasa, amigos? Oye, que tenemos aquí un problema. Y los espartanos, en plenas fiestas, en plenas carneas, que eran sagradas, o sea, que se paraba toda guerra, fueron a luchar, ¿eh? Fueron unos cuantos a luchar, así que... Pero, claro, a ver, a mí lo de la rivalidad Atenas-Esparta, yo me río, pero es que cada una de ellas es completamente diferente. Por ejemplo, Esparta, nosotros eso, tenemos la imagen eso de que entrenados para la guerra, las murallas son sus pechos, pero... A ver, también es... A ver, Esparta también tuvo su época de festividades y de fiestas y de celebraciones y de, que venían grandes músicos y grandes artistas, pero bueno, luego se les metió en la cabeza el tema de las rebeliones y demás y cambiaron completamente la forma de trabajar, la forma de educar. Pero no sé, yo no los veo tan, no sé, es que tenemos a los atenienses eso, tan sofisticados y todos súper intelectuales, y ni unos tan intelectuales ni los otros tan brutos. Que los atenienses también sometieron a unos cuantos pueblos, ¿eh? Que también hay que Hombre, recordarlo, ¿eh? Y no vamos a olvidar de la imagen de Pericles. Correcto. Y siguiendo un poco con el hilo, siguiente pregunta que yo me hago es sobre los vikingos. Un poco en la misma dirección, ¿no? También creo que tenemos como súper simplificada la visión de los vikingos, ¿no? A poco que te adentres un poco en que yo entiendo que la estética, digamos, todo lo que se mueve alrededor de lo que es la imagen de los vikingos, pues es como estéticamente muy potente, ¿no? Pero en realidad, si la gente supiera que parte de nuestra cultura es la fusión de lo que ellos nos legaron con muchas otras cosas, ni todos los vikingos eran guerreros y ya está, ni era un pueblo de bárbaros, ¿cierto? No, exacto, los tenemos muy idealizados. Muy idealizados. Por un lado, por sobre todo tema de la mujer, obviamente las mujeres tenían más derechos, tenían más libertades que sus compañeras, pero que claro, se está haciendo ahora se está estudiando, que me parece maravilloso, hay un montón de profesionales haciendo un montón de estudios que es increíble. Pero, por ejemplo, eso de la figura del nórdico, eso está, por un lado, idealizada, que eran buenísimos, tal, no sé qué, las mujeres, pero por otro lado también está esa visión de unos guerreros salvajes que atacaban las aldeas con esas famosas racias que destruían las aldeas, violaban a las mujeres, lo sacaban absolutamente todo, pero es que no podemos olvidarnos que los nórdicos llegaron a Inglaterra primero saqueando, pero se acabaron convirtiendo casi en reyes. Bueno, en 2 centurias. Correcto. Y luego acabaron teniendo sus propios reinos. Claro. Sí. Eran grandes comerciantes, eran grandes exploradores, dominaban el arte de la navegación. Pero es que es eso, los vikingos tienen la imagen de ¡buah! Los vikingos súper arriba, y luego los otros eran unos señores que llevaban cascos con cuernos y atacaban todo lo que se presentaba adelante. No, hombre, había granjeros, había herreros, había de todo. Entonces, yo la última pregunta semiseria que te quiero hacer es, tú hablas muchísimo de mitología, de todo tipo de mitología. Pero todos tenemos unas horas de vida y entiendo que no nos da para abarcar más. ¿Qué mitología te gustaría haber estudiado más y no has hecho? Y no has podido estudiar.
Mira, pues si te soy sincera, ahora tengo que ponerme con las americanas, sobre todo eso, la norteamericana. Y quería retomar la egipcia y más adelante meterme con la hindú, pero y la china. Que Eh, mucha gente pide de mitología china. Mitología china. claro, Pero es es que que, claro, es que el panteón chino que yo también aprovecho tiene... aquí para recordar a nuestros espectadores, que es una reflexión que hemos hecho bastantes veces, especialmente cuando vino aquí Kira Sensei a hablarnos un poco de la cultura japonesa, que tenemos una visión súper eurocentrista de lo que es, bueno, nuestra construcción cultural histórica, Sí, ¿no? sí, Y que, que deberíamos al menos entender eso, que tenemos mm, esa concepción, que no es que esté mal, que sencillamente sí, nos nubla un poco sí. la visión del mundo. Bueno, Fíjate, dime, perdona. perdón por No, interrumpir. no, Tengo un termina. chico en el stream que Sí. se llama Akuro, que el chico es italiano, entró en el stream, habla perfecto español, habla mejor español que yo, y está a tope con la mitología japonesa y todos los días nos da unos apuntes sobre qué es lo que vemos en Occidente y que está mal. Y te sorprendes, porque está casi todo. Correcto. Sí, sí, Bueno, terminamos aquí la parte seria y ahora empiezan unos jueguecitos, ¿vale? Yo tengo unos sí. minijuegos preparados, unas dinámicas, ¿vale? A ver, Que espero que te gusten, ¿vale? a ver. La primera dinámica, League of Legends con ¿Sí? historia, Uy, sí. ¿vale? Yo creo que Sí. suena bien. Suena bien, Tú suena misma bien. has dicho que por lo que sea tienes un campeón, una campeona favorita, ¿cierto? La verdadera espartana. Correcto. Entonces yo te propongo un pequeño juego en el que yo te digo 4 campeones ¿Sí? conocidos, de los más conocidos, porque hay un puñado. Y Sí. tú me dices, según tus conocimientos o tus vivencias, a qué personaje de la historia crees que se podía parecer. ¿Personaje de historia o mitología? Me O- vale también, personaje mitológico lo acepto. Vale. ¿Vale? Vale. El primero es uno así que se llama Leona. Hombre, Esparta, clarísimamente. Es mi chica favorita, o sea, es la que tiene más valor, la que tiene más narices. El segundo sería Lux. El Lux es un ser de luz. Yo creo que podría ser. Yo creo que podría ser Amaterasu de la mitología japonesa. El tercero es Yasuo. Ostras, Yasuo es un personaje súper. O sea, está en la historia, o sea, os cuento, en el League of Legends los jugadores que juegan Yasuo suelen ser gente más tóxica, o sea, como que dice más palabrotas y juegan más sucio. Ostras, entonces este tiene que ser alguien malo. Claro. ¿A qué podíamos poner? Porque claro, podías... ¿A qué podríamos poner? No sé, ¿eh? Ahí me pillas. Podría ser un poco Set de la mitología egipcia. Vale, Que también... Sí, podría ser. vale. Y el último es Real. Ay, es real. Ay, no, es que es real, es como Indiana Jones. Es real, tiene el espíritu aventurero y... ¿No vale Indiana Jones como personaje? Hombre, como No, personaje entonces, mitológico, supongo que como tiene que persona- pasar unos siglos. Sí, ¿no? unos años, ¿no? Tiene que pasar unos años para contarlo como Indiana Jones. Pues entonces... A ver, ¿qué podemos poner entonces? A ver, también se mueve muy rápido, podría ser también como Hermes. Vale. Se mueve rápido, tiene habilidades... Sí. Vale. Pues hasta aquí el jueguecito de historia con League of Legends. Nunca visto. No, como mínimo de ver- original. De verdad te digo que muchas veces pensé en sacar la versión mitológica de los personajes, por ejemplo, de Shurima. Todos son o sea, son egipcios. Luego, claro, tienes Casiopeia, que es una gorgona, pero tiene mucho potencial, ¿eh? Entonces la segunda dinámica que vamos a hacer, ¿vale? Sí. Es, en la vida hay muchos grises, pero hoy es blanco o negro. Tienes que posicionarte ante dos cosas que yo te vaya a decir. Con lo que Diversos me cuesta a mí conceptos. esto.
¿vale? Vale. El primero te Sí. lo pongo fácil, ya hemos hablado de eso antes y ya lo hablaste con Peter. ¿Atenas o Esparta? Esparta. Esparta, pero porque también... A ver, que yo antes era más de Esparta, ¿eh? La filosofía, la Acrópolis... Pero ahora soy más de Esparta por mis espartanitos. Fíjate lo que marcan, ¿eh? Vale, segundo Que enfrentamiento. Dime, también 300 hizo mucho daño, ¿eh? Pero... Bueno, pero es que Heródoto también... Pero yo creo que también, en ese sentido, ni Esparta, digamos, es tan malo como lo cuentan los cronistas atenienses, ni es tan como bueno como se muestra en 300, ¿no? Tan Claro, malo hecho... Creo que es hay un como los punto medio. nórdicos. Correcto. Como los nórdicos, que los nórdicos, todo lo que se escribió de ellos, pues fueron de las víctimas de sus ataques. Ellos no dejaron nada. Claro, claro. Antes esas Claro. tierras eran suyas. Nunca las conquistaron. Entonces, siguiente enfrentamiento. El todopoderoso Zeus contra Tifón. A ver... Zeus. Es que... Uy, te podías haberme- veo... Claro, no, dudando. No, yo creo que Zeus. Me quedo... O sea, obviamente me quedo con Zeus, que es que Tifón fue un monstruo engendrado por Gea para destruir, aunque también sus motivos tenía Gea. Yo siempre he tenido la sensación de que todos los dioses griegos eran malos de una manera u otra. Era Sí. quien era peor y más peor que el otro. Claro, tenían ahí... y es que se aburrían, es que aparte de ser unos orgullosos, se aburrían. Siguiente enfrentamiento. Roma versus Cartago. Ostris. Las dos grandes potencias, ¿eh? Ujú. Pero, ostras, es que yo soy... Igual me quedo con Cartago. Es que los romanos también depende Uy, del como momento. te oiga Peter. Ya lo sé. Es que yo lo pienso porque si nos ponemos así, es que... Uy, se empieza así y se termina con que han hecho los romanos por nosotros, ¿eh? Ya lo sé. Hombre, Cartago también. Bueno, no, Sí, no me eran- quedo con Cartago, sí. Muy bien, muy bien. Sí. Y el último enfrentamiento, súper importante en la historia, ¿vale? Realmente quiero que te posiciones. Es Ay, duro, Dios mío. es duro. Puede herir sensibilidades, ya aviso. ¿Oviedo o Gijón? Soy nacida en Gijón. Mi padre es de Gijón, mi madre es de Oviedo. Y vivimos en medio. Pero es difícil, ¿eh? Porque... Que podría ser Gi- diplomática, tú, digamos. Es que Gijón es que es muy bonita en verano, pero es que Oviedo, el casco histórico de Oviedo es precioso. Vale, muy bien. Pues hasta aquí Me los- quedo a tablas, ¿eh? Has quedado bien. Entonces, aquí terminamos estos enfrentamientos históricos. Pasamos con otra dinámica, ya queda muy poquito, que es lo que yo llamo el test rápido. Yo te hago una serie de preguntas rápidas y me tienes que responder en nada, en lo más breve que puedas. Son preguntas Vale. directas. Y son preguntas mezcladas mundanas con profundas. Depende de Vale. lo que quieras ver. La primera, por poner algo fácil, es playa o montaña. Siendo asturiana Montaña. tienes las dos cosas. Sí, la verdad es que me gustan las dos, pero ahora por este tiempo, montaña. Montaña. Si me preguntas en junio, pues igual te digo playa. Concierto, discoteca. Concierto. Bien. Age of Empires of God of War. ¡No lo sé! Oh, No. esas profundas. Ah, Age of Empires. O sea, piensa que el mundo se termina y que el único documento que queda a una civilización alienígena que viene a ver un resto arqueológico, lo único que queda en una caja de obsidiana es un videojuego. Y se ¡Ay, lo puede ver Dios! o no. A ver qué gozo War, porque si me dices el Ascension, clarísimamente el Age of Empires. Y si No, me yo dices lo el Age of Empires consideremos tres, los es sagas, God of War. va, toda la saga, digamos. Es que mi favorita es el Age of Empires, pero es que God of War ahora me está fascinando. Es difícil, Vale. es difícil. Age of Empires. Por el recuerdo, sí, para no traicionar a mí yo de 7 años. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Nórdicos o espartanos? Nórdicos. Por la historia, ¿eh? Bien. Siguiente pregunta.
¿Te parece bien el introducir el ingrediente de la pizza dentro de... el ingrediente de la piña dentro de la pizza? Me parece bien. Siempre y cuando no molestes a los demás. O sea, si vas a pedir una pizza para todo el mundo y no todo el mundo quiere piña y pones piña, eso está mal. Pero si es para ti solo, come lo que quieras. Importante, tortilla con o sin cebolla. Con la cebolla muy picadina. Vale, bien. No sabía si cortar aquí la entrevista. Entonces, siguiente pregunta. Si ahora mismo te dan 1 millón de euros, imagínate, en Sí. la cuenta del banco aparece más 1 millón de euros. Todo bien, ¿eh? Todo legal, sin rollos y tal. ¿Qué harías que nos puedas confesar? Con ese Me dinero? metería a un viaje de alucinar. Empezaría por Creta y haría un viaje por toda Grecia, luego seguiría, o sea, Grecia, Turquía e Italia y luego ya el resto de Europa. Pero vamos, Viajar sin a fuego. pensarlo. Viajar a fuego. Siguiente pregunta. Vale, ahora imagínate que te dan la oportunidad de viajar en el tiempo, pero solo puedes viajar una vez y a un solo lugar. Luego vuelves, estás un día. Sí. ¿A dónde irías? Pues tengo varios. A ver, yo creo que me cogería un día cualquiera del siglo IX en una región de Escandinavia. Y si no, finales del siglo XIV en una zona, por ejemplo, Toledo. Bien, bien. Y última pregunta. Imagínate que por lo que sea, ahora mismo todos los espartanitos se multiplican por 500 y te nombran en este país ministra de Educación o algo así, que puedes cambiar lo que sea de la educación. Entonces es una varita mágica. Todos Sí. los poderes para cambiarlo. ¿Qué es Buah. lo primero que cambiarías? A ver, y quizás es un poco... bueno, el sistema completamente lo cambiaría. Pondría más profes, menos alumnos por profesor, que la educación, o sea, que se enseñara... porque cada persona es un mundo, cada chaval es un mundo, necesita una forma de estudiar diferente y que haya más controles y de verdad motivar a los críos no con exámenes, sino con, ¿a ti te gusta la mecánica? Pues vamos a enfocarlo más a esto. ¿A ti te gusta más leer? Pues vamos más que es idealizar, ¿eh? Es idealizar, pero creo que podría ser posible también que se evitaran esas memorizaciones y exámenes y centrarse más en lo que centrar en el futuro de los chavales, porque al fin y al cabo, si te gusta una cosa y te desmotivan en un instituto, pues acabas dejando de hacer esa cosa. Entonces, intentar motivar. Esto suena a la panacea, a Arcadia, pero pues, fomentar que los chavales experimenten y que aprendan y reflexionen sobre lo que quieren. Muy bien, pues hasta aquí el test rápido. Entonces nos falta la última dinámica y ya te dejaremos con el minuto de oro y ya podremos ir a cenar todos. La ronda rápida es una dinámica parecida al test rápido, pero yo te digo una palabra o un concepto Sí. y tú me tienes que decir lo primero que se te viene a la cabeza. O sea, Vale. máximo una frase, Vale, ¿de acuerdo? de acuerdo. Empezamos con la ronda rápida. Esparta, Carneas, Twitch, disfrutar, Anubis, muerte, League of Legends, videojuego. Es que hijo mío, yo puedo decir muchas cosas. Bueno, te digo otra, que no tengas escapatoria. Caesar, Juegazo, clásico, ¿eh? Pero bueno. un clasicazo. Yo empecé en YouTube subiendo un vídeo del Caesar 4. Asturias, Paraíso, Campus del Milán, experiencia, Cachopo, sobrevalorado,
Y la última, Elena Cueto. Una chica normal y corriente que disfruta haciendo pequeñas cosas. Perfecto. Pasamos al minuto final, el minuto de oro, en el que tienes un minuto o dos para responder abiertamente a una pregunta que te hacemos, una pregunta abierta así genérica, que en tu caso habíamos pensado que fuera: ¿cómo ves el futuro de la historia? Yo lo veo con mucho optimismo, porque cada vez hay más personas, hay más profesionales trabajando en llevar la historia a otros ámbitos, a públicos más diversos, que no se centran en un círculo cerrado de expertos y estudiantes de historia, sino que se están abriendo a otros campos, se están abriendo pues en temas, por ejemplo en YouTube cada vez hay más divulgadores pues de historia antigua, historia medieval, historia moderna, historia militar, que van desarrollándolo de una manera tan sencilla y así un poquitín masticada para que se pueda abrir a los chicos y no tan chicos, y ellos mismos también pues empiecen a investigar, a desarrollar pues esas ansias de conocer, de acercarse a una biblioteca, de una simple búsqueda en internet. Y eso, en mi caso, lo estoy viendo, de pensar que la historia o la mitología resultan aburridas, y te das cuenta de que no es así, que hay mucha gente que quiere aprender, que quiere saber, y día tras día te pide consejo, te pide libros para ellos también ir cultivándose. Y yo creo, lo veo con mucho optimismo y lo veo muy, muy, muy bien. Si sigue así, genial.